Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también. Uno de los grandes temas de este periodo abordados por la gráfica. Todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. O lo que quieras, pero por lo que más quieras, no me pises los zapatos de piel. Y todo lo demás también. Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco. 18-6, 29-7. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Submarino, Ara San Juan. Yo te prometí hacer deporte, pero era una mentira. Y todas sus derivaciones. El fuera de juego era evidente y en la frente me escribí tu nombre por primera vez. Todo lo demás puedo resumir un poco. Porque El área periodística, las tiras, los programas dispuestos a brindarle la mejor información y el mejor análisis. loco que se dobla con el viento y se rompe. Puede estar disfrutando este programa vivo, directo, tarde, noche del viernes o en su reiteración de los fines de semana. Julián Pelliza en los controles, les habla Gabriel Fernández y aquí está Lucas Molinari. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo te va, Gaby? Bien, desde aquel impacto en ese momento comunicacional de enterarnos que había desaparecido en el mar un submarino con 44 personas, hasta este presente. Qué poca claridad que surgió en el tramo, qué poco dato ofrecieron las investigaciones con tanta presencia externa sobre las aguas argentinas, o por lo menos que nosotros consideramos argentinas, con muchas dudas sobre el último lugar de localización genuina del submarino a la hora de cerrar el vínculo con tierra. ¿Qué habrá pasado? Y en las últimas horas, una nueva versión que de algún modo corrobora ciertas sospechas y desmiente otras. Claro, bueno, se van a cumplir el lunes 2 meses y son muchas las preguntas. Es muy fuerte la desesperación de todos los familiares, ¿no? Hay gente que es de Salta, de Santiago del Estero, que está ya hace 2 meses, ahí en Mar del Plata, con la atención de lo que es la vida material de parte de la Armada, ¿no? Hay gente que su familiar estuvo más de 20 años para la Armada, y donde las hipótesis son 2. O hubo un ataque externo, estamos hablando de un Atlántico Sur fuertemente militarizado, o estamos hablando de una implosión interna. Rápidamente los medios carterizados de comunicación salieron a plantear que esto era un problema de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? De su gobierno. En realidad fueron 2 años antes. Como casi todo. Como los casi accidentes todo, ¿no? en bicicleta, Todo. Los carteritas en la esquina y el submarino. Y de alguna manera lo que fue planteando el gobierno es una inacción en términos de lo que se podría hacer. Esto hemos charlado con distintos especialistas que dicen, bueno, a la Argentina en realidad le falta infraestructura. Ha habido, bueno, presencia internacional, ¿no? Los yanquis que se han ido, los rusos que todavía continúan, y lo que es un debate por un lado estratégico, que es lo que hay que construir en materia de defensa, que creo que eso es válido, y por otro lado, bueno, ¿cómo logramos encontrar este submarino? La conclusión es que hace falta una contratación de una empresa especializada. Hay una que vamos a escuchar, tiene que ver con el Titanic, que se tardó mucho en encontrarlo, pero que hay todo un desarrollo
que se ha hecho y que existe en materia privada, y esto es lo que hoy están pidiendo los familiares, ¿no? Que se avance rápidamente. Ahora, es curioso que el gobierno que avanza, por ejemplo, con un megadecreto, como fue el de ayer, que es casi una reforma del Estado en sí misma, ¿no? Que es un proyecto de ley que lo han puesto como decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Digo, para ciertas cosas es muy urgente y ahora están pidiendo presupuestos. Entonces esto ha puesto de muy mal humor a todos los familiares que hoy se han manifestado ahí en la base naval de Mar del Plata y le han pedido a los medios de comunicación que no los dejen solos. La primera nota que largamos en la gráfica provenía de información de fuentes internas de la Armada que señalaban algo muy razonable. El submarino no se encontraba en la zona prevista, sino que estaba haciendo una suerte de control o patrullaje sobre las Islas Malvinas, sobre las cercanías del territorio marítimo del Atlántico Sur. A partir de allí, esa versión se encabalgaba con otra mucho más inquietante, y es que había sido agredido por una nave británica con respaldo operativo chileno. No lo aseveramos, pero tampoco lo rechazamos, pero son las fuentes internas las que, al toque de la desaparición del submarino, nos comunicaron eso. Lo ponemos sobre la mesa porque son hipótesis que no deberían ser desatendidas. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Dándome que acompaño, siempre estará en tu vida y la mía. FM 89.3 Radiográfica. ...18:13, muchos saludos. Estamos en el 1523-087945, en el 21507456. Camila Osorio Domecq nos está saludando. Un fuerte abrazo. Gracias a vos y a todos los amigos que preguntaron insistentemente por el corte de luz del día jueves. María Pía Chesino, Aníbal Danielis, Juan Francisco Soto, José María, Luis Lobos. Gracias Pablo López por los conceptos, un fuerte abrazo. Bueno, aquí Eduardo Pico, en un rato lo vamos a tener al aire. Si te interesa, bueno, está hablando de uno de los 44 de Lara. Hombre del PJ, por ejemplo, Claudio Rodríguez. Bueno, todos estos testimonios van a tener su lugar en la semana venidera también, porque el tema no termina aquí. Hoy vamos a fondo, pero vamos a continuar. Vamos a escuchar lo que tienen para decir los familiares de los submarinistas. Vamos a escuchar a Marcela Moyano. Ella es de Mendoza, pero se radicó en Mar del Plata. Escuchamos cómo se presenta. Ella es la mujer de Hernán Rodríguez, que es uno de los 44 que trabaja en la Armada. Se integró hace 22 años antes de que ocurra lo que pasó con el Ara San Juan. Marcela Moyano. Yo soy docente primaria de acá de Mar del Plata. Bueno, llevamos ya 6 años con Hernán. Somos de Mendoza. Yo hace 2 años que trasladé mi cargo acá a Mar del Plata. Y bueno, Hernán, como vos lo dijiste, lleva 22, 23 años en la Armada. Uno hace un balance desde que comenzó esta pesadilla y realmente no tenemos nada, no hay nadie buscándolo. Una sola embarcación que con la inmensidad del mar es totalmente insuficiente. El tiempo pasa y es eso lo que a nosotros los familiares
nos tiene como desesperados porque no puede ser que acá en Argentina no tengamos medios para salir a buscar un submarino que está perdido en el mar. Uno hace un balance desde que comenzó esta pesadilla y realmente no tenemos nada, no hay nadie buscándolo. Una sola embarcación que con la inmensidad del mar es totalmente insuficiente. El tiempo pasa y es eso lo que a nosotros los familiares nos tiene como desesperados porque no puede ser que acá en Argentina no tengamos medios para salir a buscar un submarino que está perdido en el mar. Tal vez valga la pena realizar algunas precisiones. Una cosa es que no se apliquen los conocimientos necesarios debido a un proceso de desguace. Otra cosa es creer que la Argentina no tiene posibilidades de contar con la tecnología y el know-how adecuado para llevar adelante, por un lado, una industria marítima adecuada. Hemos hablado notablemente de astilleros y de las posibilidades de construcción de los trabajadores argentinos, si tienen el respaldo estatal adecuado. Y por otro lado, de la tecnología necesaria para sumergirse y buscar. Estamos en el especial de la gráfica. Frente a tantos vendedores de humo, Radiográfica te regala el aire. Radiográfica, FM 89.3, aire limpio para tus oídos. (18:18). Vamos a una comunicación ya mismo. Vamos a hablar con Martín Delía, él es ingeniero naval, como para poder tener dimensión de cómo es la búsqueda del Ara San Juan. ¿Qué tal, Martín? Lucas Molinari aquí en Radiográfica te saluda. ¿Cómo te va? Lucas, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Saludos a la audiencia. Bueno, me gustaría que nos comentes la complejidad de esta búsqueda, lo que tiene que ver también con el territorio marítimo, ¿no? Que sabemos que es bastante irregular. Sí, bueno, la búsqueda justamente se da, lamentablemente, en una zona bastante complicada, donde, bueno, no solo tenemos complicaciones del sector con respecto a la navegación, ¿no? Al tema del mar, del oleaje, del viento que se genera en esa zona, sino también la complejidad de que justamente la zona de búsqueda es una zona donde las profundidades son profundidades que no tienen una constancia, digamos, regular, sino que es una zona de transición entre la plataforma continental argentina y el océano, lo que genera una zona, digamos, de irregularidad, y la gente lo entienda, es como tener una cordillera de los Andes sumergida. Lo que dificulta muchísimo más la búsqueda, porque obviamente no es lo mismo, ya la búsqueda submarina es una búsqueda compleja, pero no es lo mismo efectuar una búsqueda en un suelo llano o de una profundidad con una constancia regular, que dentro de una zona de irregularidad que hace que las ondas y los medios que se utilizan para la búsqueda no tengan la misma precisión, ¿no? Entonces eso es bastante complejo. Bien. Con respecto a lo que se está desarrollando, bueno, hubo una búsqueda quizá más intensa, ¿no? En diciembre que ahora en enero. ¿Cómo evaluás también lo que está ocurriendo ahora y lo que se está planteando hacia adelante? Bueno, la búsqueda al inicio del procedimiento SAR decretado por la Argentina ante el ISMERLO, se siguió adelante acorde al protocolo internacional que tienen las distintas armadas que poseen submarinos en el mundo. Y obviamente durante lo que dure ese procedimiento que está establecido durante esa etapa de búsqueda de sobrevivientes y sobrevida, los esfuerzos que uno pone en la búsqueda son impresionantes y todos los países, digamos, colaboran en efectuar una búsqueda intensa. Luego de vencido ese plazo, obviamente la búsqueda queda en manos de lo que es la responsabilidad del país propio de la bandera del barco. Y bueno, hoy día los medios que se están utilizando para la búsqueda del submarino son bastante menores, ¿sí? O sea, está actuando un buque ruso, el buque Chantar, es un buque importante, con buena tecnología, y por la Armada Argentina estaba la corbeta Espino, y algún que otro buque, pero por el momento los medios que se están utilizando son bastante escasos, ¿no? Con lo cual, digamos, no
es, digamos, que la búsqueda sea, digamos, imposible, pero es menos precisa y va a llevar muchísimo más tiempo, ¿no? Martín, sí, con lo cual, sí. Gabriel Fernández te saluda. Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes. Una curiosidad desde el desconocimiento. Si hubo una explosión, ¿qué se puede encontrar? ¿Qué se puede hallar en el mar? Bueno, hay antecedentes submarinos que han tenido problemas de baterías, problemas de explosiones en el armamento, problemas de que no han podido controlar la nave y la nave ha empezado a sumergirse y superó lo que es el límite, digamos, de resistencia estructural del acero y del casco, que ha efectuado que en los distintos submarinos de este tipo hayan tenido averías. O sea, hay un caso de un submarino norteamericano que fue por los años 59-60, que el submarino, digamos, tuvo un problema donde no se pudo efectuar el control de la nave comenzó a descender en forma descontrolada y se generó una implosión con un colapso estructural severo, donde el submarino se partió en varias partes. Hay otros submarinos que se han, digamos, deteriorado de forma parcial y se ha hundido el casco resistente con gran parte del mismo entero y una parte, digamos, destruida. El último caso, que si bien es un submarino nuclear, conocido el Kursk desapareció su proa, pero el resto del casco está entero. ¿Sí? Fue producto de una explosión en el armamento de proa. O sea, hay distintas situaciones que se pueden dar en un submarino. Al no tener hoy día fehacientemente una prueba de algún resto encontrado, podemos tener situaciones de que haya implosionado y se haya hundido en forma entera el casco, que haya implosionado y se haya desintegrado en partes que estén desparramadas en un radio, que bueno, obviamente su búsqueda sea un poco más compleja, no lo mismo. Ya encontrar un submarino en el océano es difícil, porque si bien es un buque grande, en el medio del océano no lo es. Encontrar partes resulta mucho más difícil, con lo cual podemos plantear distintas hipótesis. Vamos a tener que se rompió un pedazo, que se rompió y se hundió entero, que tuvo una avería. O sea, hay distintas posibilidades. De hecho, Estados Unidos hace poco publicó, hace una semana, unos días atrás, un comunicado diciendo que el submarino se desintegró en 40 milisegundos. ¿Sí? Pero siempre, obviamente, partes van a quedar, no es que se pulveriza. Lo que sí es mucho más dificultoso conseguir y poder dar con esas partes, en el caso, suponiendo en el caso de que se haya desintegrado en algunas partes, sobre todo por la zona donde estamos buscando, donde hay transferencia de profundidad, lo cual hace muy difícil la búsqueda. Bueno, vos aparte sos capitán de navío y conocés la zona. Soy tripulante, no capitán de navío, no pertenezco a la Armada, pero también tengo digamos, Bien. estudios en la parte de navegación. Soy civil. Y sí, obviamente, la zona de navegación es una zona difícil. He navegado en algunos buques por la zona y no es fácil. Ahora hablabas, no es... sí, hablabas de los rusos, del Yantar, y hay informaciones de ese país que no están tan de acuerdo con cómo, digamos, los puntos de búsqueda, ¿no? Y se hablaba de un área más cerca al área de exclusión, que bueno, es una área también que sabemos fuertemente militarizada. ¿Qué opinas sobre eso, digamos, porque creo que es clave, ¿no? Ese dato de por dónde se busca, ¿no? Por dónde se arranca, el criterio, digamos. Mirá, yo creo que el área de búsqueda, obviamente, no me centraría en un área reducida, sobre todo teniendo los antecedentes que tenemos de que se ha llevado adelante un barrido de una zona muy reducida, o sea, si bien no es reducida, pero para lo que es el área de búsqueda del océano es reducida, sin resultados positivos, lo cual a mí, o sea, como profesional me llevaría a pensar en ampliar esa zona. Bien. Yo sería partidario de ampliar la zona de búsqueda y tratar de profundizar y extender la misma, porque podemos tener distintas situaciones. Como no tenemos nada certero, no podemos descartar nada, no podemos descartar buscar más allá de ese punto último donde nosotros tenemos ese dato que nos pasaron, que escuchamos ese sonido hidroacústico, ¿sí? de alta frecuencia y violento y corto. Entonces, el área de búsqueda yo creo que debe ser expandida. El tema es los medios, o sea, uno amplía el área de búsqueda, amplía el sector, uno tiene que apostar a medios para poder efectuar ese tipo de búsqueda. Y en el proceso de, podríamos decir,
explosión que lleva a que las partes del submarino vaguen por el mar. Dentro de la nave tiene que haber aceites y combustibles. ¿Eso no permitiría hallar en superficie algunas manchas o debido a la cantidad utilizada por un submarino como para poder identificar la zona? Sí, sería una posibilidad. El tema es que no sabemos si realmente se desintegró completamente o no, pero supongamos que sí, que fue una explosión tal en que la nave se haya, digamos, deteriorado en distintas partes, ¿no? No nos olvidemos la fecha de búsqueda y de este incidente. El estado de mar era muy severo, hubo varios días de estado de mar muy complicados, con alturas de olas de más de 10 metros, ahí la zona es una zona compleja, con oleajes grandes, el mar la ola es una ola rota, con espuma, altos vientos, lo cual realmente cualquier tipo de mancha o cualquier elemento que pudo haber subido a la superficie durante ese periodo, es realmente muy difícil poder efectuar una visualización de eso con ese estado de mar. ¿Sí? Se pudo haber dilucidado, porque fueron 3-4 días continuos de un estado de mar severo, ¿sí? Con lo cual, digamos, la situación de que pudo haber habido residuos del submarino en superficie es verídica, si en el caso de que se haya deteriorado en varias partes. El tema es que era muy dificultoso poder detectarlos con ese estado de mar. Bien. En concreto y en conclusión, tienen que el gobierno argentino apostar recursos para la búsqueda, que es lo que exigen los familiares. Se habla de empresas privadas como la que encontró el Titanic. Esto implicaría, digamos, una inversión, de pagarlo en términos privados. ¿Esta sería la salida, Martín? Y yo creo que sí, la Argentina no tiene medios tecnológicos disponibles. Si bien los buques del INIDEP, por ejemplo, el Ángel Esu, que es uno de los buques que más equipamiento tiene en la parte de exploración submarina, orientada más a la parte de pesca, ¿no? Claro, está pero no está funcionando, que es lo que también plantean los familiares, ¿no? Exacto, están en puerto, hoy día no están funcionando. Por un tema de garantía. Más allá de esos barcos específicos del INIDEP, no hay otros buques que tengan tecnología para la detección de este tipo de hechos particulares. Con lo cual, obviamente, los medios necesarios para poder efectuar una búsqueda con mayor precisión son medios privados. Y sí, seguramente en un comunicado de la Armada había comunicado que estaba en proceso de contratación de digamos, empresas privadas que se dediquen a la búsqueda y salvamento de este tipo de hechos, ¿no? Pidiendo presupuestos, como comentaban. Una última información. Debe ser un proceso de licitación, no lo desconozco, pero debe ser un proceso de ese tipo. Como para tener una idea logística, algo que me comentabas antes del programa, que es, la plataforma continental argentina, digamos, todo lo que es el mar argentino, antes de lo que es la depresión oceánica, tendría una profundidad de 200 metros y después es mucho más profundo. ¿Puedes comentar eso como para que también el oyente se dé una idea? Porque donde dicen los rusos que pudo haber estado, ¿no? Puede estar el submarino, tiene que ver justamente con esa zona límite, ¿no? Con el talud. Sí, digamos, nuestro mar argentino, que aproximadamente desde la costa de nuestro continente tiene una extensión de 200 millas, son 370 kilómetros. Es un mar que tiene una profundidad bastante constante, o sea, ronda el orden de los 200 metros, ¿sí? Entonces, más o menos, estamos dentro de un rango de profundidad variable, pero no superiores a esa profundidad de 200 metros. Bien. Muy similar a lo que es la llanura pampeana, para que la gente lo entienda en forma similar. Ahora, cuando nos acercamos a ese límite de las 200 millas, cercano al final de nuestra plataforma continental, se genera un talud. Ese talud es un talud variable, ¿sí? Con distintos tipos de profundidades, que es, para asimilarlo a algo vulgar, es similar a una cordillera, pero en forma invertida. Bien. ¿Sí? Entonces, un cordón montañoso en forma invertida, o sea, que va hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, las profundidades ahí son totalmente variables, van desde esos 200 metros límite de nuestra plataforma continental hasta 6-7 mil metros, que es la zona abisal final del océano. Con lo cual es una zona que tiene transiciones de superficies irregulares totalmente. No es que vos decís, bueno, tengo una escalera constante entre esos 200 metros y los 7.000. No, hay lugares que por ahí tenés 200, 1.000, 1.500, volvés a 1.000 y va teniendo una irregularidad constante entre la transición de nuestra plataforma al océano. Y además se generan distintas corrientes
las corrientes submarinas son variables, y no hay luz. A medida que vos te empezás a sumergir más allá de los 400, 500 metros, ya prácticamente no hay luz natural que llegue. Entonces es mucho más complejo también la búsqueda con ROVs o con batíscafos, porque no hay iluminación, digamos, se complica bastante. No es imposible, pero todo ese tipo de factores hacen que la búsqueda sea más difícil. Bien. Y requiera más tecnología. Martín Delía, te agradecemos mucho la charla con Radiográfica, ¿eh? No, por favor, cualquier cosa a sus órdenes y saludos a todos. Gracias. Un abrazo grande. Ahí pasaba entonces el ingeniero naval Martín Delía como para dar cuenta de la complejidad, pero me quedo con lo último que decía Gaby, no es imposible, que está hoy en decisión del gobierno argentino contratar a las empresas, que es lo que piden los familiares, para que se profundice la búsqueda del Ara San Juan. Para leer el último material que recomendamos en la gráfica, pone www.radiografica.org.ar, es de Lucas Molinari, y se titula Ara San Juan, la versión exacta para abandonar la búsqueda. Seguimos después de la pausa. From a county Mayo town came a man of great renown. As a sailor and a soldier was none bolder. He went to America at an early age, they say, as a cabin boy to sail the wide world over. Then adventure took him south to the De La Plata mouth. San Martin was on the route in Argentina. So 3 whaling ships he bought, and Brazil and Spain he fought, and freedom then he sought for Argentina. Now Admiral William Brown, you're a man of courage shown, and in battles fought, the odds were all against you. But you're Irish. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a los irlandeses, los Wolfstones, que le cantan al creador de la Armada Argentina, justamente, el irlandés Guillermo Brown, un patriota, ¿no? Que de alguna manera lo tenemos muy vinculado al barrio, ¿no? Porque justamente... Acá por Martín García estuvo El Hogar. Así es, así es. Hoy Banco Ciudad, así que bueno, vea la placa y piensen quién fue Guillermo Brown. Happy home, las Islas Malvinas, Argentina. He had paired of Irish hands in a noble gallant band that helped to free the land called Argentina. He had heard with great acclaim the Patricio's name and fame when in 1806 the British came for slaughter. And to this very day in the Argentine they say the English ran away from Buenos Aires to the islands further down, and they took them for the crown, Las Islas Malvinas, Argentina. We remember William Brown and his land of great renown. The invader robbed the islands from your country, when in 1833 were by pirates forced to flee, and in Ireland sure we know the story fully. And the people that went to the Argentine when knew to escape the English laws and wars and famine. 1838. Just like all the Irish do, Las Islas Malvinas. Juan Pablo Cohen, Laureano Clash, bueno, Lautaro hace sus opiniones. Carlos Pese, saludos Gabriel, creo que voy a tener que escuchar el programa mañana porque me interrumpen y el tema me interesa. Pregunta de aporte, ¿es necesario que un submarino de regreso viaje a 400 metros de profundidad? Gracias David Ríos, gracias a los amigos que se comunican de un modo u otro con la radio. Y vamos a una comunicación especial para pensar cómo estamos y lo que viene. ¿Con quién estamos conectados, Lucas? Saludamos a Elsa Brusone, ella es historiadora, ella también es secretaria del CEMIDA, del Centro de los Militares para la Democracia. ¿Qué tal, Elsa? Lucas Molinari, aquí en Radiográfica te saluda. ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
Bueno, te llamamos como para poder darle un marco, ¿no?, a lo que ocurrió en el 2017, que ocurrieron varias cosas y que tienen mucho que ver con nuestro sur, con nuestra soberanía, porque estamos hablando del Ara San Juan y no lo queremos sacar de contexto, sino al contrario, hablar de qué es lo que está pasando en el sur. Si tendrías que plantearnos, ¿no?, hablando del mar argentino, de la Antártida, ¿en qué situación está la Argentina? Y mira, la situación en la que estamos es gravísima porque ya desde el regreso a la democracia, es decir, a partir del 10 de diciembre de 1983, Argentina decidió que no tiene más hipótesis de conflicto y ha delegado todo el tema de lo que es la defensa nacional en manos del Comando Sur, que es el comando militar creado para toda nuestra América, el primer comando militar creado por Estados Unidos en el año 1953. En cada continente que forma este planeta tienen un comando militar. El último es el AFRICOM para África, que lo crearon el 1 de septiembre del año 2008, y en ese concepto de que el país carece de hipótesis de conflicto se ha dado la espalda absolutamente a todo. Y en el caso de nuestro mar, teniendo nosotros ahora por ser una plataforma continental, la nuestra, que es una de las más anchas y más extensas del mundo, donde se nos ha otorgado soberanía hasta las 350 millas, siendo un país que somos continental y oceánico, donde la superficie de todo nuestro mar territorial, de nuestras aguas, es mayor a lo que es nuestra superficie continental, hemos vivido de espaldas al mar argentino, como también hemos vivido de espalda al valor estratégico que tiene Patagonia, hemos vivido de espaldas a lo que es también la Antártida, en un momento donde la lucha por el libre acceso y el control de recursos naturales está más que evidente a lo largo y ancho del planeta, con una militarización creciente, con guerras de todo tipo en muchas regiones del mundo que tienen que ver justamente con los recursos naturales y la importancia geopolítica y estratégica que tiene todo lo que es el Atlántico Sur, ¿no? Teniendo en cuenta que el Atlántico Sur contiene la mayor variedad de peces y de crustáceos y moluscos del mundo. En los fondos marinos se encuentran nódulos polimetálicos, que son concentraciones de minerales altamente estratégicos para todo tipo de industria, incluida la industria aeroespacial, la industria militar, con nuestra plataforma continental y sobre todo alrededor de las Islas Malvinas, que son una emersión de nuestra plataforma continental, yacimientos de hidrocarburos, con un continente antártico donde da la extraña casualidad que en el sector donde se disputan soberanía Argentina, Gran Bretaña y Chile, sobre todo en la península antártica, se encuentran yacimientos de los más grandes yacimientos de hidrocarburos del continente antártico, una buena cantidad de minerales, y siendo además la Antártida la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo, con Malvinas transformada en una base de Gran Bretaña, Estados Unidos, la OTAN, con un destacamento militar en las Islas Georgia del Sur, con la pretensión de Estados Unidos de una base científica, entre comillas, en Ushuaia, para asistir logísticamente a las expediciones que van a la Antártida, y desde donde se controla no solamente todo el Atlántico Sur, sino que a través del Estrecho de Magallanes, el pasaje de Drake y el canal de Beagle, la conexión entre el Atlántico Sur y el Pacífico, y la proyección hacia el Océano Índico, y por supuesto la proyección hacia todo el territorio antártico. Bien. Es decir, estamos en el ojo del huracán o en el ojo de la tormenta, y no hemos tomado conciencia de ninguno de los problemas que estamos enfrentando, que podemos enfrentar en un futuro, cuando
desde todas las esferas, es decir, tanto desde Naciones Unidas como los mismos documentos elaborados por la Comunidad Económica Europea, por la OTAN, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, el Pentágono de Estados Unidos, la CNA Corporación, conformada por altos jefes militares y navales norteamericanos, las empresas transnacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, agencias gubernamentales de los países más desarrollados, es decir, en una gama amplia de instituciones y organismos, están hablando de un siglo con posibilidades de guerra cierta por la posesión de agua dulce cada vez más escasa. Sí. Compartimos, ¿qué tal? Gabriel Fernández la saluda. Compartimos el diagnóstico y la descripción. Por eso, bueno, insistimos nosotros en la necesidad de trabajar ideográficamente con el mapa completo de la Argentina, no con la versión escolar, ¿no? Sesgada casi en la mitad. No, el mapa completo es esta versión que es bicontinental, con la Antártida. Con la Antártida incluida y donde también tiene que estar incluido todo lo que es nuestro mar continental. Frente a esta situación, me quedo pensando, ¿qué capacidad de reversión va a tener una gestión al frente del Estado con orientación nacional, con orientación latinoamericana? Porque este periodo que estamos viviendo está siendo muy intenso en el arribo de tropas, en la presencia de la Cuarta Flota y en el establecimiento de contingentes externos que van dominando militar y políticamente, por lo menos la Patagonia. ¿Cuál es la posibilidad que tendría un gobierno futuro con rasgos nacionales de revertir el camino que está usted describiendo? Mire, para revertir este camino lo que hay que hacer, por supuesto, es una decisión política, no solamente de un gobierno, sino de un pueblo que acompañe, y es repensar, y entonces hay que romper los lazos. Hay que romper los lazos con la OEA, que es el instrumento máximo, el Comando Sur, tanto como el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la Junta Interamericana de Defensa, digamos, son pilares fundamentales en lo que es la constitución de la OEA. Hay que salirse definitivamente de la OEA, como hizo Venezuela, pero hay que estar dispuesto también a soportar lo que soporta Venezuela, una desestabilización desde afuera y desde adentro, porque es el mal ejemplo. No se le va a perdonar a Venezuela que sea el primer país en la región que abandona voluntariamente a la OEA. Hay que recordar que a Cuba la echaron en los años 1961, 1962, porque es un golpe al corazón del sistema, que es el sistema de dominio colonial por parte de Estados Unidos hacia nosotros, y repensar a partir desde ahí, hay que repensar absolutamente todo, es decir, tomando como base el tema de la soberanía, a ver de qué manera se va a revertir. Y tomar el control político nacional popular de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, sí, nosotros lo que decimos es que hay que repensar unas nuevas Fuerzas Armadas, o sea, hay que partir otra vez, volver a la fuente. Las fuentes son lo que fueron en su momento el Ejército Libertador nuestro, del general San Martín, donde fue acompañado por un pueblo o una nación en armas, que es el concepto, donde teníamos los gauchos, teníamos las montoneras, teníamos Juana Zurduy, Güemes, todos los demás, es decir, que también le pasó a Bolívar, ejércitos hechos, pero con el acompañamiento de la población. Entonces, todo este tema hay que debatirlo, porque la verdad es que un proyecto real de liberación sin la conjunción pueblos y fuerzas armadas para resistir las presiones de adentro y las presiones de afuera, resulta imposibles. Entonces hay que repensar en función de ese proyecto, tener en cuenta que un militar es un ciudadano en uniforme, pensar en qué manera se va a involucrar en toda la población, es decir, todo el pueblo en este proyecto, y hay que repensar. Y también un trabajo de comunicación afiatado, porque hay una
desnacionalización y lobotomización desde los medios de comunicación sobre los intereses genuinos que realmente apena, avergüenza. Por eso decimos que son temas que hay que debatirlos en las universidades, en los centros de estudiantes, en las organizaciones políticas, sociales, culturales. Hay que poner todo esto en debate, hay que hablar de todo y no hay que tener miedo de hablar ni de las Fuerzas Armadas ni en qué consiste la defensa nacional del país. Nosotros entendemos que por las situaciones que nosotros hemos vivido a partir del 6 de septiembre de 1930, cuando la dictadura cívico-militar se instaló derrocando al presidente Irigoyen y todo lo que siguió de allí para ahora hasta culminar en la dictadura cívico-militar de 1976, 1983, es decir, son páginas muy dolorosas para nuestro pueblo por lo que hemos vivido y todo, pero está llegando el momento en que tenemos que sentarnos para debatir absolutamente todo en base a un proyecto de país, a un modelo de país que va a necesitar el acompañamiento forzado de Fuerzas Armadas en una conjunción pueblo-Fuerzas Armadas para poder sostenerlo en el tiempo, porque los ataques desde adentro y los ataques desde afuera van a ser terribles. Elsa Brusone, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Allí pasaba Elsa Brusone, historiadora y secretaria del CEMIDA, el Centro de Militares por la Democracia. From a county Mayo town came a man of great renown. As a sailor and a soldier was none bolder. 18:51, Lautaro Fernández Seren se pregunta, ¿no va a rodar la cabeza de ningún funcionario? As a cabin boy to sail the wide world over. Then adventure took him south to the Delaware. Ernest Cardino te felicita por la nota y dice, ahora teniendo en cuenta estos datos, también cabe pensar lo siguiente, pensar que se desintegró sin dejar rastro, estrategia conocida y usada desde la TRAFIC de la AMIA hasta la NASA, es también un delirio penar que la nave rusa se queda únicamente por el pedido de los familiares. Sí, bueno, es así. El tema es que, por lo menos, los familiares están haciendo gestiones que no deberían hacer. Así que esto me parece que es central plantearlo. Y vamos a seguir escuchando, si te parece, Gaby, a Marcela Moyano, que habló hoy a la mañana con Punto de Partida, que es la esposa de Hernán Rodríguez, uno de los 44 tripulantes, y que habló indignada sobre las vacaciones de Mauricio Macri, que recordemos se extendieron, ¿no?, en el marco justamente de la búsqueda del Ara San Juan. Ya van a ser 60 días que nuestros familiares están desaparecidos. El solo hecho que si no estaba en condiciones el submarino y los han mandado a navegar, ya es un abandono personal. Entonces ahora solamente los familiares pedimos que no paren con la búsqueda y que los sigan buscando, que los encuentren, solamente eso. Le pido al gobierno actual, al gobierno de turno, al que está hoy conduciendo al país, porque no puede ser esta situación. Yo creo que el momento cuando él está de vacaciones, la impotencia que sentíamos los familiares de decir, el señor de vacaciones y nosotros con el dolor permanente de todos los días con la lucha que llevamos y todo eso. Entonces, bueno, hay cosas que no corresponden. Sigue llegando mensajes de amigos. Carlet Lova, salen estos a dar su informe final, para mí, por la presión de los rusos que se quedaron. ¿Es verdad que pidieron autorización para realizar una búsqueda de 200 kilómetros más al sur y les fue negada? María Cristina Rafael, ¿por qué se permite que el gobierno siga sin dar explicaciones después de la nota de Le Monde? ¿Qué dicen los familiares? Bueno, estamos escuchando. ¿Qué dicen nuestros representantes? ¿Qué nos pasa? Es que solo el pueblo puede exigir, no hay un interés específico de ningún segmento institucional destinado a esclarecer lo que ha ocurrido. Hoy en Mar del Plata le pedían a los medios que continúen, ¿no?, con la cobertura. En realidad los medios hoy cubrieron y después no hay nada, ¿eh? Digo, porque lo que estamos hablando acá es un escándalo. Desde la Marina le dicen, bueno, ustedes vayan, por ejemplo, a hablar con el CONICET,
que tienen un barco, ¿no? La prefectura, es una vergüenza lo que está pasando. Más que cuando hay tantas licitaciones directas, ¿no? Si sabrá Macri de licitación directa, están pidiendo presupuestos, ¿no? Para contratar a expertos. Y yo con los familiares que hablé, todos están esperando el milagro, ¿no? Es realmente muy fuerte lo que está ocurriendo. Ojalá todo este proceso sirva para que dentro de las Fuerzas Armadas se razone, se reflexione, se tome en cuenta la historia política argentina y se entienda el lugar que pueden ocupar las Fuerzas Armadas dentro de una nación industrialmente desarrollada. Creo que en ese sentido vale recordar a alguien que reivindicamos vastamente aquí en la 89.3. Así es, vamos a recomendar a la gente que es de acá del barrio y si no que se puede dar una vuelta. En Paseo Colón y Garay está el Instituto Antártico Argentino. Entonces uno se puede ir a dar una vuelta. Yo justamente fui hace poquito en la noche de los museos y ahí uno se puede encontrar con la figura de Hernán Pujato. Bueno, Hernán Pujato fue un militar argentino que, además diplomático y explorador, que en el 49 le dice a Perón: yo tengo un programa, ¿no?, para la Antártida. Bueno, Perón, como fue con Scalabrini y los trenes, le dijo que sí. Se fue a Groenlandia a formarse y bueno, desarrolló en pocos años, ¿no?, todo lo que son las bases. Digamos, todo lo construido casi es en esa época. Después obviamente también se desarrolló, pero en muy poco tiempo se armaron, si mal no recuerdo, 3 bases. También la compra del rompehielo. Bueno, después vino el 55 y como tantas otras cosas se frenaron. Y un dato es que Hernán Pujato, ya retirado, él muere en el 2003, pero ya retirado, cuando es la guerra de Malvinas, él se va a ofrecer como kamikaze, ¿no? De un patriota hecho y derecho, en toda la línea. Así que bueno, me parece que es también para otro día hacer un especial sobre esta figura y dar cuenta de todo lo que ha construido la Argentina, porque en realidad Elsa Brusone decía, bueno, la liberación nacional, ¿qué implica? Bueno, implica un país, una patria justa, libre y soberana, que es sacarnos todo ese yugo que tiene que ver con esa base de la OTAN en Malvinas, entre otras cuestiones. Ahora, conectemos. Por un lado, en la historia lo tenemos, es el peronismo, digamos, que es justamente esta figura de Pujato, entre otras. Por otro lado, hoy es el desafío, porque ahora llega el Papa a Chile, va a la Araucanía, como para decir, che, pongamos un manto de paz, porque el nivel de militarización no es solamente en el mar. Tenemos 2 muertos, Rafael Nahuel, Santiago Maldonado. Tenemos una Tierra del Fuego que se ha desindustrializado en muy poco tiempo, en apenas 2 años, son miles los despidos de los metalúrgicos, es decir, quieren reconvertir la isla como para que sea otra base que lo que decía ella, humanitaria, entre tantas comillas, que conocemos lo que implica para el imperialismo yanqui una base humanitaria. Así que esta es la complejidad en la que estamos y el desafío también del debate al progresismo, que dice, no, los militares son todos malos. Digo, ¿pero cómo? Creo que Chávez permitió profundizar el debate, pero que todavía falta, porque todavía te siguen diciendo, no, los militares no. ¿Cómo que no? Hay una nota de Gonzalo Torchio en La Señal de hoy, donde plantea ese debate, justamente ese debate para mirar hacia adelante. La desfinanciación de las Fuerzas Armadas es la otra cara de la misma moneda de su sometimiento político a fuerzas externas. Último tramo del especial. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. No deja de ser interesante que uno de los armadores del UNASUR, que es la malla de contención para los logros geoestratégicos de una nación latinoamericana, como Héctor Timerman, tenga dificultades para realizarse un tratamiento, en lugar de, como patriota, tener todo el Estado a su disposición para ayudarlo a mejorar su situación. Vale la pena la observación en ese sentido. Ahora, cuando uno ve el mundo, yo recuerdo programas, Gaby, donde vos hablabas, por ejemplo, con Néstor Gorojowski, que hablaba de Medio Oriente, ¿no? Digo, lo que hoy está pasando, por ejemplo, en Medio Oriente, donde pese a todo el intervencionismo imperial, está habiendo, digamos, un rumbo distinto. Ahora, América Latina, digamos, nosotros tenemos por historia todo para ser una gran potencia, ¿no? Esto que San Martín, que Bolívar, digamos, que tantos compatriotas pensaron. Y creo que ese es nuestro horizonte, digamos, porque está todo por hacerse
Y uno, bueno, obviamente lo que no va a quedar es en el pesimismo de tenemos a la cuarta flota. Creo que hay mucha pelea y en parte, quiero ser optimista, y yo decía lo del Papa, porque lo del Papa se va a montar en estos días sobre una gran organización popular que dice, acá la tierra no es de Lewis, acá la tierra no es de Benetton, acá la tierra es del pueblo criollo, del pueblo mapuche, del pueblo americano. Los que conocemos el poder, no solo en la Argentina, sino en Chile, bueno, sabemos de la preocupación que tienen. Así que a rodear al Papa, a rezar, como él dice, por él, por su vida y por su seguridad. O tirarle buena onda, como Efectivamente, y a garantizar a través de una gran movilización popular latinoamericana que estas banderas de las que venimos hablando puedan ser alzadas libremente y en paz. Lucas Molinari, Julián Pelliza, les habla Gabriel Fernández. El especial, mirá lo que disparó el submarino Ara San Juan. Gracias, Gaby. Y la vamos a seguir.